Hay un ruido acá. No sé si alguien lo oye. ¿Hay un micrófono tal vez o algo abierto? Romanos 3, capítulo 3. Romanos 3, verso 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer hasta el 20. ¿Lo tenemos? Si no trajo su Biblia por X o por Y, ahí está en la pantalla. Lea conmigo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oramos. Padre, te doy gracias. Me presento humildemente ante tu pueblo, con una gran responsabilidad, Señor, de enseñarles las Escrituras, de modelar el cristianismo, de explicar, Señor, estas verdades de uno de los libros más difíciles de la Biblia. Y es un privilegio que te agradezco, pero también es una responsabilidad que no quiero tomar a la ligera, Padre. Quiero hacerlo lo mejor que pueda, pero necesito de tu ayuda, Señor, para que tú abras el corazón, la mente de cada persona y atienda al mensaje de este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean bienvenidos, hermanos, a los que quizás están por acá por primera vez o son nuevos en la iglesia y quizás van a comenzar a oír una serie que ya está bastante avanzada. Bueno, bastante entre comillas, ¿no? Porque nos falta mucho todavía por recorrer en este libro de Romanos. Pero pues los que están por primera vez hoy aquí, hoy es el tema número 8 de esta serie que se titula Romanos y que estamos viendo este libro verso a verso. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillo, vamos a hacer una exposición exegética de este pasaje, es decir, vamos a explicar estos versículos y a tratar de entender qué significan, por qué se escribieron y ver el contenido espiritual para nuestras vidas. Estamos en el capítulo 3 ya. Todos estos temas son bien importantes, hermano. El libro de Romanos es un libro teológico, es un libro doctrinal y es un libro muy importante para todos los creyentes que somos, ¿verdad?, protestantes, ya que este fue el libro que se usó en el siglo XVI, fue el libro que el Señor le plació usar para que viniera la reforma. Amén. El tema del día de hoy, hermanos, en pocas palabras, después de leer todos los versos y que vamos a analizarlo uno por uno, en el tema del día de hoy lo que Pablo se propone es
hablar sobre la culpabilidad de todos los hombres. Todos los hombres en la tierra son culpables, culpables de pecado ante Dios. Y esto obviamente genera una situación pues muy difícil para todos los seres humanos. Dice que tanto judíos como gentiles, él ya demostró, ya lo vimos en el capítulo 1, capítulo 2, que tanto los judíos como los gentiles son pecadores. De eso se trata el capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo hace una acusación a los gentiles. Dice, ustedes no tienen excusa porque hay una creación que da testimonio que hay un creador, hay una ley de la conciencia que está en ustedes y que los acusa de pecado. Y todo va bien, pero en el capítulo 2 le dice a los judíos, y ustedes también. Ellos dicen, ¿por qué nosotros? Y entonces Pablo comienza a desarrollar la tesis de que porque nunca Dios ha justificado a un hombre por las demandas de la ley, sino que siempre desde los tiempos de Abraham Dios ha justificado al pecador por medio de la fe. Y entonces en esos dos capítulos Pablo demuestra que todo mundo es culpable de pecado. En el tema pasado, la semana anterior, estuvimos hablando acerca de las ventajas de ser judíos, porque entonces los judíos protestaron y dijeron, bueno, pero entonces ¿qué ventaja tiene ser judío? Yo no pedí ser judío. Si tú dices que tanto los paganos están condenados y también nosotros los judíos, nosotros pensábamos que por ser judíos no estábamos condenados, porque de nosotros es la ley, los profetas y los patriarcas y muchas cosas. Y ese tema fue muy interesante porque nos ayudó a entender que en sí ser judío tiene muchas ventajas porque son el pueblo de Dios, pero nunca fue el medio de salvación el tomar tu herencia, tu sangre, o el conocimiento de la ley, o el ritual de la circuncisión. Nunca se usó como un medio para salvación. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de esta culpabilidad. No importa si eres pagano, moral o inmoral, no importa si es judío, moral o inmoral, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo aún ni siquiera uno. Ahora, hablar este tema, hermano, en estos días es difícil. Es difícil porque la gente por lo general se cree buena. Si usted le pregunta a un impío, cuando hablo de un impío, hablo de alguien que no es creyente, que no es nacido de nuevo. Y si usted le pregunta, oiga, ¿usted cree que usted merece ir al infierno? Esa persona, por lo general, el 99.9% diría yo, te va a decir que no, que él no merece ir al infierno. Y si le dices, ¿por qué usted no merece ir al infierno? Si tú le preguntas, él te va a comenzar a enumerar muchas cosas buenas que de acuerdo a su postura personal él tiene y que no sería justo que se perdiera porque dice, nunca he adulterado, soy un buen padre, pago mis impuestos, soy una buena persona en general en la sociedad, y te comienzan a relatar sus buenas obras. Entonces la gente básicamente las personas se creen buenos por naturaleza. Pero el pasaje del día de hoy, hermano, nos enseña, escuche, que por naturaleza, desde el vientre, desde que una persona nace básicamente siendo malvada. Entonces este mensaje, hermano, no es un mensaje popular. Lamentablemente, hermano, esta creencia de que el ser humano es básicamente bueno se alimenta de muchas charlas motivacionales, de muchas personas que tratan de levantarle el ego a la gente y decirle, usted merece lo mejor, usted es bueno, usted es un campeón. Y está bien eso, ¿no? De motivadores del mundo. Pero ¿qué es lo lamentable? Que ahora, ¿sabe quién más está diciendo esto? Aparte de los humanistas y los psicólogos que pretenden levantarle el ego al hombre, esto ahora, hoy en día, también lo están diciendo los pastores y los predicadores. Entonces, la gente de por sí se cree buena, aún sin Cristo. Dicen, no, yo soy bueno, yo no tengo a Cristo, pero yo soy bueno.
Y luego vienen los predicadores y los pastores y le dicen que sí es buena la persona, pues le están alimentando esa idea errónea que las personas de por sí ya tienen. Pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni uno justo, ni uno que entienda, ni uno que busque a Dios. Vamos a analizar cada una de esas expresiones, porque cada una de esas expresiones tiene un significado. Cada cosa que describe este pasaje no está puesta ahí porque Pablo no tenía otra cosa que decir, sino que el Espíritu Santo lo fue dirigiendo a describir el carácter, la conducta y el vocabulario de la gente que no tiene a Cristo. Séneca, un hombre de Estado, un filósofo romano, decía en los tiempos de Pablo, él era contemporáneo de Pablo, y él escribió que el hombre la culpa que habita en el hombre es su propio verdugo. Es decir, aunque toda la sociedad en general públicamente exprese que es buena, en realidad en lo interior hay una culpa que le hace reconocer a la persona que realmente no es buena. La culpa es buena en ese sentido, porque la culpa es generada a causa del pecado. Mucha gente puede tener culpa por esto, por lo otro, por algunas cuestiones familiares, por cuestiones éticas, por errores del pasado. La culpa puede variar en ese sentido, pero siempre la culpa tiene un origen y la culpa es el pecado. El pecado, el nacer destituidos de la gloria de Dios. Y luego conforme crecemos y comenzar a practicar el pecado, eso es lo que va generando la culpa en las personas. Lamentablemente los sentimientos de culpa, mucha gente los canaliza de forma errónea, algunos en el alcohol, otros en la droga, otros buscan terapia o psicología, psiquiatría, otros caen en la desesperación, otros caen en la locura. Y en casos extremos hay gente que ha llegado hasta el suicidio a causa de la culpa. Estados Unidos es un país que se dedica mucho a dar terapia. Cualquier cosita, si regañaste mucho al niño hay que darle terapia. Si alguien se divorció hay que darle terapia. Si alguien está pasando por un luto hay que darle terapia. Y yo no digo que la terapia y la psicología no tienen su lugar. Tienen su lugar, pero no todo se resuelve con eso. Porque hay una culpa que es generada por el pecado, que no necesita medicina ni necesita terapia, lo que necesita es arrepentimiento. Reconocer que hay un pecado, venir a los pies de Cristo y entonces poner a cuentas nuestra vida con Dios para que esa culpa sea quitada. Dice el pastor Miguel Núñez en uno de sus libros, dice que en sus años de dar consejería en su oficina, cuando una familia o una persona viene por consejería, se ha dado cuenta que lo único que la persona necesita en medio de todos sus problemas es simplemente cuidar su vida espiritual y que esa es la cura de todos sus demás problemas. Porque cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios o cuando una persona no es cristiana y no está en Cristo, obviamente tiene muchas cosas en su vida que no tiene paz las personas. Entonces, la culpa en sí no es la enfermedad, es un síntoma de la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? El pecado es la enfermedad. Es como la fiebre, cuando una persona tiene fiebre, realmente la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma de una infección. Entonces, a esta persona que tiene fiebre le pueden dar acetaminofén y le quita la fiebre, pero no le curó la enfermedad, porque hay una infección que necesita antibiótico. Entonces, cuando alguien viene con culpa, la culpa que todo mundo tiene, aquí no hay nadie que diga no tengo culpa, estamos hablando de personas que no están en Cristo, hay una culpa, porque ese es el tema del día de hoy, la culpabilidad de todos los hombres. Entonces cuando las personas buscan en la psicología, en la medicina, en el terapeuta, en ideas de superación personal, pueden por un momento aliviar la culpa por un tiempo de la misma forma que el acetaminofén quita la fiebre, pero como no se arregló el problema, ¿qué sucede? La culpa vuelve. Porque lo que esa persona necesita es a Cristo. Ese es el tema al día de hoy. Sin Cristo estás perdido. Esa es la conclusión del tema al día de hoy. Y esa culpa va a estar ahí. Entonces los predicadores, hermano, tenemos el deber de decirle estas verdades a las personas. Necesitan reconocerlo, necesitan arrepentirse, necesitan venir a Cristo.
Las charlas motivacionales lo único que hacen es daño, porque las charlas motivacionales lo único que hacen a la persona es ¿qué? Ayudarle un poco con la culpa, pero no le está sanando la enfermedad, que es el pecado. Haga usted de cuenta que si una persona va al médico y el médico le descubre una enfermedad incurable y el médico dice, no, pero es muy cruel decirle la verdad a esta persona, solamente le voy a dar medicina para el dolor. Pregunta, ¿ese médico es bueno? No, ese médico es malo porque lo único que está haciendo es darle medicina para el dolor, no diciéndole la verdad, que tiene una enfermedad incurable, la cual va a acabar destruyéndolo, la cual va a acabar matando a la persona. Entonces, el pastor o el predicador que no enseña el evangelio, que no predica el evangelio, es igual de malvado que ese médico. Porque ven a las personas solamente, hermano, como personas que son autosuficientes y que no necesitan a Cristo. Un teólogo que se llama Donald Gray Barnhouse dijo acerca del pecado que el hombre que no reconoce su pecado es como aquel niño que sus padres le dijeron que no tomara mermelada del frasco, pero que él toma la mermelada y come mermelada y los padres lo confrontan y le dicen, ¿comiste de la mermelada? Y el niño dice, con lágrimas en los ojos. No, papi, mami, no comí. Pero lo que él no sabe es que en el proceso de abrir el frasco se le cayó una gota de mermelada que él no ve, porque está justo abajo de su barbilla en su camisa. Y él no la ve, él se examina y dice, no me van a descubrir, pero hay una gota aquí. Y entonces sus padres lo están confrontando, pero sus padres están viendo esa gota desde el principio, esa mancha de mermelada ahí. Entonces así es el hombre que porque se crea moral, diga yo no soy pecador. Quiere negar un pecado que quizás para él no es obvio porque no lo puede ver, porque hay cosas que se han de discernir espiritualmente y no las entiende. Vamos a ver ese verso conforme avancemos. Pero ¿qué pasa con Dios? Dios ve perfectamente el pecado. El pasaje del día de hoy es una descripción de cómo Dios en su omnisciencia ve cada pecado de cada persona impía. Cada detalle público, privado, de acción, de omisión, de palabra, de pensamiento, cada pecado, grande o pequeño, el Señor lo sabe todo. Vamos a analizar entonces, hermanos, Romanos 3, del 9 al 20, y ya dijimos que el tema es la culpabilidad del hombre. Quise hacer una pequeña intro hablando de la culpabilidad para que entendamos, y esa culpabilidad es causada por el pecado. Mientras desglosamos, hermanos, este pasaje, básicamente vamos a ver tres cosas en este pasaje. Tres cosas. Número uno, la denuncia. Hay una denuncia que Dios está haciendo del pecador. ¿Ok? Dios hace una denuncia contra el pecador, como una demanda. ¿Ok? Esa es la primera parte que vamos a ver. Es como cuando alguien comete un crimen. No sé si supieron lo que pasó en México, esta horrible tragedia de esta niña Fátima que se hizo viral, todo eso en todo el mundo. Entonces, la tía de los asesinos los denunció. Ella los señaló, dijo, ellos están en tal lado, ellos me confesaron que ellos lo hicieron. Esa es una denuncia. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte. Hay una denuncia de parte de Dios contra el pecador. Dios está lanzando una acusación contra el pecador. La segunda parte, vamos a ver ya la acusación formal. La acusación formal consiste en los cargos. ¿Okay? Ahorita estas personas ya los denunciaron, ya los agarraron, pero ahora van a empezar a imputarle los cargos. Secuestro, ¿okay? Homicidio, abuso de un cuerpo, qué sé yo, violación, o sea, y van a comenzar a surgir todos los cargos y cada cargo es obviamente mayores años de condena, mayor condenación, mayor juicio. Y va a haber una parte en este sermón donde vamos a ver de qué Dios nos está acusando o de qué Dios está acusando. Aunque estos pecados son generalmente del impío, a veces nosotros los cristianos podemos caer ahí. La única ventaja es que nosotros ya hemos sido justificados, gracias a Dios. Pero hay una acusación formal y en esa parte vamos a ver los cargos. Y luego, por último, vamos a ver el motivo y el veredicto. Es un solo punto, el motivo y el veredicto. ¿Por qué esta gente hace todo esto que este pasaje describe? Hay un motivo. Y luego el veredicto final del Señor. Que este es el juicio contra estas personas. Verso 9, Romanos 3:9.
dice así. ¿Qué pues? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La primera expresión que dice ahí, ¿qué pues? Es una transición que se viene arrastrando de lo que ya hemos venido hablando. Y usted la debe de entender en este sentido. Pablo ya demostró en el capítulo 1 y capítulo 2 y los primeros 8 versos del capítulo 3 que todo mundo es culpable ante Dios, sea judío o sea gentil, sea moral o sea inmoral. ¿Ok? Entonces, lo que esta expresión significa, que pues, es como Pablo está diciendo, ¿acaso quieren más pruebas? Eso es lo que significa esta expresión. ¿Qué pues? O sea, ¿qué me dicen ahora? Después de todo lo que he demostrado, ¿qué me dicen? No hay más pruebas que se necesiten. Es claro el juicio de Dios sobre los hombres porque no tienen excusa, quien quiera que sea. Después viene la segunda pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí esta palabra nosotros, hay dos posturas sobre quiénes son estos nosotros. La primera postura, y que no es la que vamos a ver, es si Pablo se está refiriendo a nosotros los judíos. O sea, como él era judío, él está diciendo nosotros los judíos. Pero esa es una postura que, según el contexto, no es la correcta, porque Pablo ya abordó el tema de los judíos y ya demostró que también están bajo el juicio de Dios. La otra postura es que aquí Pablo está diciendo nosotros, refiriéndose a los creyentes en Cristo, gente nacida de nuevo, tanto gentil como judía. No importaba de qué lado del espectro pertenece cada persona, sino nosotros los creyentes, es lo que Pablo está diciendo, nosotros los cristianos. ¿Somos nosotros los cristianos mejores que los que ya hemos mencionado? Ya mencionamos que todo mundo está destituido. ¿Somos nosotros mejores los cristianos? Y el punto es que Pablo quiere demostrar que aunque nosotros ya hemos sido salvados, no fuimos salvados porque haya habido nada especial en nosotros. No es que nosotros éramos más buenos que los que están condenados. No es que Dios vio en nosotros un material diferente, o que al analizar nuestro corazón y compararlo con el de los impíos dijo, no, definitivamente estos tienen un corazón más bueno. No. ¿Cómo éramos, hermano? Éramos iguales que muchos que son impíos todavía que no han venido a Cristo, o en su defecto peores en muchos aspectos. No somos mejores, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y fíjese cómo lo contesta, dice, en ninguna manera. Es una expresión en el griego enérgica que significa absolutamente no. Ya estamos en Cristo, pero no estamos porque hayamos sido mejores, sino porque, hermanos, por la gracia de Dios. Porque cuando se nos predicó el evangelio, nosotros, hermano, venimos rendidos a los pies de Cristo y es por eso que somos lo que somos hoy. Pablo lo dijo, todo lo que yo he hecho y todo lo que yo soy es por la gracia de Dios que obró en mí. Entonces aquí nosotros vamos a analizar esta postura, hermano, entendiendo que cuando Pablo dice no somos nosotros, se está refiriendo a los creyentes. Ahí mismo en el verso 9 dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya hemos acusado, dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta palabra, hermano, para la acusación, porque acuérdese que aquí estamos hablando de la denuncia, de la acusación, ¿ok? Es una palabra griega bien difícil de pronunciar, de hecho voy a tratar de hacerlo porque tiene varias vocales juntas. Pro, a, i, ti, a, o, mai. No trate de repetirla, ni memorizarla tampoco si no necesita, pero lo que sí debe entender es esto, y es que es una palabra que era del argot de lo judicial, de lo jurídico, de lo legal. Y era la palabra que se usaba en aquel entonces para imputarle a una persona una ofensa. Recibía la acusación de una ofensa. Por ejemplo, a ti te puede tocar la puerta a alguien hoy en la tarde y traerte una demanda. Firme, está siendo demandado por esto. No sé, no pagó, tiene una colección, qué sé yo, hizo algo. Usted ve la demanda, pero usted no sabe qué es. Entonces, esta palabra, acusado, significa cuál es la ofensa que se te está imputando. Entonces ya cuando tú lees, tú comienzas a ver, oh, es por esto. Es que hace años saqué un teléfono, mira, y no sabía, me tienen en colecciones. Tengo que ir a una corte o qué sé yo. Y esa es la palabra que se usa acá, que se estaba imputando entonces una ofensa. El pecador, hermano, la persona que no está en Cristo,
tiene actualmente una demanda, una denuncia de parte de Dios en su contra. Hay un documento, Colosenses lo enseña, un acta de decretos, donde están la lista de los pecados de esa persona. Esa es la denuncia. Cuando nosotros le decimos a una persona, hermano, que es pecador, en realidad no lo estamos acusando nosotros. ¿Quién lo está acusando? Dios lo está acusando. Dios tiene una denuncia formal contra esa persona. Lo está haciendo responsable de ser culpable de pecado, porque obviamente al ser descendientes de Adán, todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. A veces la gente se molesta que uno le diga lo que hizo es pecado o de acuerdo a la palabra eso está mal. Pero en realidad, hermano, pues nuestro trabajo como voceros, como embajadores de Cristo, decirle la verdad a las personas. Porque no somos nosotros los que lo estamos acusando, es la palabra de Dios la que está acusando a las personas. La clásica respuesta que te dicen los impíos o los tibios, ay, usted no conoce mi corazón. Claro que yo no conozco tu corazón, pero ¿no te da miedo que el que te puede castigar sí lo conoce? Porque yo no te puedo castigar, pero el que te va a castigar sí lo conoce. Y además yo no necesito conocer tu corazón a fondo. ¿Por qué yo no necesito conocer tu corazón a fondo? Porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Al hablar con una persona uno sabe lo que hay en su corazón, si hay rebeldía, si hay obstinación, si hay hermano, si no está orando, si no está leyendo las escrituras, si no es un cristiano maduro. Te das cuenta que no es maduro por las inmadureces que dice o la forma de pensar tan infantil que tiene cuando tiene 20 años en Cristo. Le dices perdona, dice no, yo no perdono. ¿What? Hermanos, la Biblia es clara, la Biblia dice que si tú no amas a tu hermano, tú no amas a Dios. Porque dice que el que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Es bien fácil, hermano. Es bien fácil de entender eso. Pregúntese, ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto te amo, Señor? Bueno, la respuesta está en cuánto usted ama a su hermano. No, pero es que a Dios sí lo amo, a mi hermano no. No, es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice, demuéstrame cuánto me amas amando a tu hermano. ¿Qué es la acusación? De que todos están bajo pecado, esa es la acusación. Ahí estamos en Romanos 3:9. La palabra para bajo es la palabra hupo, H-U-P-O. Se refiere a estar bajo algo que tiene autoridad y control de alguien. Es algo así como un yugo o un dominio. Cuando Pablo dijo esto, obviamente para los judíos morales era una ofensa porque ellos tenían un alto concepto de justicia. Y para los gentiles morales también era una ofensa porque ellos tenían un alto concepto de su cultura. Entonces era fuerte, pero la verdad es que no importa la diferencia que exista entre una persona y otra, sea de nacionalidad, sea de religión, si no está en Cristo, dice aquí que están bajo pecado, bajo un control, bajo un dominio del pecado. Mire lo que dice Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Juan, hermano, en la primera carta que escribió, es bien estricto. Él divide la humanidad en dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es bien estricto. Y él dice, nosotros somos de Dios y sabemos que somos de Dios, pero todos los demás están bajo el maligno, el mundo entero. No importa qué religión profese, de qué país es, qué idioma habla, qué filosofías tenga. Si no están en Cristo, dice Juan, son del maligno. Están bajo la potestad del príncipe de los aires. Efesios aclara eso. En Efesios 2. Entonces hay una denuncia, hermano, esa es la primera parte. Hay una denuncia de parte de Dios en contra del pecador, del impío, del que no está en Cristo. Y es una acusación gravísima, porque las acusaciones, hermano, y las denuncias de esta tierra, ¿cómo te puedes escapar de ellas? Muriéndote. Escapas de todo, cualquier demanda, cualquier denuncia que te hagan, deuda, child support,
homicidio, cualquier acusación, cuando mueras, se acabó. Pero esta denuncia es gravísima, porque ¿qué crees? Que cuando mueras apenas te van a empezar a cobrar. Ya, ahí van a empezar las cuotas, los pagos y todo. Ahí apenas va a empezar a entrar en operación las acusaciones que Dios ha hecho. Entonces es muy grave esta denuncia. Y por eso, hermanos, hay que predicarle el evangelio a las personas. Hay que advertirles. Hay que enseñarles que Cristo es la respuesta. Que vengan al evangelio, que escapen, porque hay una demanda muy grave contra ellos, la cual no pueden escapar ni con la muerte. En la parte 2, hermano, en la cual entramos ahora, vamos a ver entonces la acusación formal. Ya vimos que hay una denuncia. Todos los hombres son culpables, todos los hombres son pecadores si no están en Cristo, están perdidos. Hay una denuncia, una demanda contra ellos. Ahora viene y en esta parte que vamos a ver, lo que el Señor hace es presentar los cargos. Son 13 cargos los que vamos a ver acá. 13 cargos, cargo 1, cargo 2, hasta que lleguemos al 13, de lo que el Señor está acusando a aquellos que no están en Cristo. El primer grupo de cargos están dirigidos al carácter, el primer grupo. Romanos 3, 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12. Leamos ahí, hermanos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está. Aquí en esta parte vamos a ver 6 cargos de los 13. ¿Ok? La expresión con la que comienza es como está escrito. Jesús usó mucho esa expresión. Escrito está, pero también la usó el diablo, ¿no? Sacándola de contexto y tratando de engañar a Jesús. Mire lo que quería hacer, ¿no? Porque escrito está, pero el Señor venía y corregía lo que él estaba citando fuera de contexto. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros siempre nos basemos en lo que está escrito, en lo que el Señor ha dejado en su palabra para nosotros. Es muy importante. Escrito está, no hay ni aún justo. Todo esto ya había sido revelado desde el Antiguo Testamento. Porque de hecho, lo que el apóstol Pablo está citando acá es el Salmo 14, si quiere leerlo en su casa, verso 1 y 2 en adelante. Y eso es lo que él está citando. Entonces, apeguémonos a la Biblia, hermano. Si algo de la Biblia no le gusta a usted, el problema no está en la Biblia, el problema está en usted. No vamos a cambiar la Biblia para que le guste a usted. Usted debería de cambiar para que esté de acuerdo con la Biblia. El primer cargo, hermanos, es que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Aquí no se refiere a acciones justas, porque aún el hombre más malvado puede tener una acción justa. Claro que sí. Un asesino puede ser un tierno padre con sus bebés, y esa acción es justa, pero no se refiere a ese tipo de justicia. Porque si no habría una contradicción, no hay justo ni aún uno, y alguien diría, no, pero mis acciones justas me hacen justo. No, aquí no está hablando de una acción, sino está hablando de un estado de justicia. ¿Ok? Un estado de justicia. El único hombre, hermanos, justo que ha existido en toda la historia de la humanidad es Jesucristo. Porque estamos hablando de un estado de perfección. Él guardó completamente la ley, pero no solamente de forma externa, sino que nunca hubo en su corazón ni en su pensamiento pecado. ¿Sí entiende? Por eso es que nosotros somos salvos cuando la justicia de Él nos es aplicada a nosotros, porque esa es la justicia perfecta. Por eso es que la salvación no es por las obras de justicia que tú hagas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay ninguno justo. O sea, esas obras o acciones de justicia no te hacen justo delante de Dios. Una persona puede ser malvada y hacer muchas obras de caridad, de beneficencia pública. Pero Pablo está hablando de que no hay ninguno justo en el sentido de tener un carácter interno perfecto como Dios manda. No hay ninguna acción de justicia en el ser humano que satisfaga la justicia de Dios. La justicia de Dios es una justicia perfecta, porque se imagina, si comparamos nuestras acciones justas con la justicia de Dios,
Nuestras acciones justas siempre están manchadas por algo, porque ¿quién está haciendo la acción justa? Un pecador. Pero la justicia de Dios es perfecta porque todo lo que Él hace no tiene defecto. Entonces, en ese sentido es que no hay ningún justo que pueda comparar su justicia con la justicia que Dios tiene y que es la justicia que Él demanda para que nosotros podamos ser salvos. ¿Cuál es la justicia que exige Dios? Una justicia como la de Cristo. Esa es la justicia que Dios exige para ser salvo. ¿Quieres que yo te llame justo? Dice Dios. Yo necesito que me presentes una justicia como la de mi Hijo. Y eso es imposible, hermanos. Si no fuera porque en la cruz nuestros pecados fueron puestos sobre sus hombros y su justicia fue aplicada a nuestra cuenta, nadie se salvaría. Entonces aquí, hermanos, en este primer cargo, ningún hombre no creyente es justo en la tierra en la medida en que Cristo es justo. Lo voy a leer y a repetir. En este primer cargo, ningún hombre no creyente es justo en la tierra en la medida en que Cristo es justo. Y Dios requiere esa justicia en la persona para poder salvarlo. Es lo que significa esto. No hay justo ni aún uno. No es una acción, es un estado. Es una declaración donde Dios declara a una persona justo. El segundo cargo, hermanos, es ahí en el verso 11 y dice, no hay quien entienda. Es una acusación de ignorancia espiritual. El primer cargo es, ninguno es justo, todos son malvados, todos son malvados. El segundo es, todos son ignorantes espiritualmente porque no hay quien entienda. El hombre impío puede discernir hasta un cierto nivel que debe haber un creador, porque si no, ¿de dónde salió la creación? Pero no le da para más. Hasta ahí llega, y para poder entender muchas cosas de Dios, de su carácter, de su divino poder, de su justicia, necesita una revelación especial y esa no la tiene el impío. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, lea conmigo 1 Corintios 2:14, hermanos. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay una ignorancia espiritual, ese es el segundo cargo. Esa ignorancia espiritual viene de que las personas están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente y hay una ignorancia, no pueden conocer a Dios. El tercer cargo, hermanos, ahí mismo en el 11, es rebeldía. Dios está acusando al hombre de rebeldía. No hay quien busque a Dios, Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. Ahora, esta contradicción, igual que la anterior de no hay justo, pareciera como una contradicción, ¿no? Porque mucha gente dice, fulano está buscando de Dios. O yo estoy buscando de Dios. Porque uno lo ve, ¿no? En el mundo hay cientos de religiones, cientos de sectas, miles de movimientos, hermano, que tienen doctrinas y ceremoniales y ritos y están tratando ellos de buscar a Dios. Uno diría, no, pero si hay muchísima gente, hay millones de personas buscando a Dios. Uno pensaría eso y uno podría pensar que esto es una contradicción. Pero realmente, hermanos, con el entendimiento de lo que Dios demanda que se le busque, nadie lo está buscando a Él. Nadie lo está buscando a Él. Pregunta, aquí surge una pregunta. ¿Por qué pareciera que hay gente que está buscando a Dios por medio de una religión, pero que realmente no lo está buscando? ¿Por qué pareciera que lo están buscando, pero la Biblia dice que no? Uno ve a tanta gente religiosa, estos religiosos deben de estar buscando a Dios. La Biblia dice que no. ¿Sabe por qué? Porque es tan ilógico que un pecador no arrepentido, o sea, un pecador que no quiere renunciar a su pecado, busque a Dios. Es tan ilógico como si unos ladrones profesionales, después de robar al banco, buscaran a la policía para que los arreste. ¿Verdad que eso no tiene sentido? Los ladrones profesionales roban el banco y dicen que sí, pues buscar a los policías. Entonces, un pecador no arrepentido que no ha decidido cambiar su vida, dejar su vana manera de vivir anterior, no puede estar buscando a Dios de corazón. ¿Sabe qué es lo que en realidad están haciendo? Tratando de escapar de Dios. Todo aquel, hermano, que
que no está dispuesto a dejar su pecado y a vivir una vida en santificación como Dios manda, y que se refugia en una religión, según él buscando a Dios, en realidad está tratando de escapar de Dios. Porque busca la religión que más le acomode y dice, aquí vamos a crear a un Dios según nuestros gustos, según nuestros deseos, al cual podamos o traerle sacrificios u ofrendas o creer en él, pero que no nos exija dejar nuestro pecado, porque hasta ahí ya no vamos a estar de acuerdo con ese Dios. Entonces, en realidad no están buscando a Dios estas personas, hermano. Están tratando de escapar del Dios verdadero, del Dios santo, del Dios que te exige que si has nacido de nuevo, tengas una nueva vida en Cristo. De eso habla toda la epístola de los Efesios, de los últimos 3 capítulos. Los primeros 3 capítulos son doctrina, los últimos 3 son práctica. Y dejar toda vuestra vana manera de vivir anterior. Los que robaban, no roben más. Los que maldecían, no maldigan más. En el matrimonio, Efesios hace un énfasis tremendo en la familia. Tener un matrimonio donde el esposo ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y la esposa se someta al marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Eso es un verdadero cristiano que está buscando a Dios de corazón. Y no está tratando de buscar una religión donde le hagan un ídolo que lo acepte tal y como es sin dejar su pecado. Los únicos, hermano, que en realidad buscan a Dios de corazón son aquellos que Dios ya los buscó primero a ellos. Esos son los únicos que buscan a Dios de corazón. No estamos diciendo que esta gente que busca a Dios de corazón es perfecta, no se equivoque. Esta gente tiene defectos todavía, porque son cristianos que viven en un cuerpo que todavía tiene raíz de pecado, que no hemos muerto y no hemos sido glorificados. Cuando seamos glorificados se acabará para siempre el pecado en nosotros. Pero estas personas sí están buscando a Dios de corazón porque Dios ya los encontró. Dios ya los llamó para que vengan a la salvación. Miren lo que dice Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermano, cada vez que vemos a una persona buscar a Dios de corazón, es porque en realidad Dios inició la búsqueda. Dios buscó, llamó, encontró, y ahora nosotros, el Padre nos ha traído a Cristo. Ahora nosotros buscamos a Dios de corazón, con sinceridad. Cuando pecamos hay un arrepentimiento, creemos la palabra que dice sed santos porque yo soy santo, no la tomamos a la ligera. Yo no sé si usted toma a la ligera ese verso, sed santos porque voy a hacer lo que yo quiera, de todos modos eso no aplica a mí. No, nosotros no tomamos a la ligera la palabra. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, redarguyéndonos, hermano, y contristándonos por todas aquellas cosas que hacemos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos a ver el cuarto cargo, hermanos. Ya los acusó, hay una acusación de ser malvados, de ser ignorantes espiritualmente, de ser, ¿qué dijimos? Rebeldes, porque en lugar de correr hacia Dios, corren hacia los ídolos que les toleren su pecado. Y este cuarto cargo es descarriados. Ahí en Romanos 3:12 dice, todos se desviaron. Todos se desviaron. El contexto de esta palabra desviar se usaba en aquel entonces, hermano, cuando un militar que estaba en la guerra comenzaba a huir de la guerra y salía corriendo por el camino que no era. Digamos, el líder del ejército les decía, vamos a hacer este ataque, vamos a entrar por este lado, pero de repente veía uno que empezaba a correr por allá. O sea, se había desviado de la ruta que él había marcado. ¿Por qué? Porque estaba huyendo, estaba desertando. Y ese es el contexto en el que se usa esta palabra, se desviaron. Habla de ir por un camino diferente, un camino que no es el camino correcto. Escuche, toda persona que no está en Cristo va por el camino incorrecto. Eso es lo que significa esto. Y esos caminos, hermano, son malos, porque al final, ¿qué traen? Muerte. Es lo que dice la Biblia. El camino de Dios es el evangelio. Ese es el camino de Dios. Mire lo que dice Hechos 9:2. Hechos 9:2. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En el libro de los Hechos,
varias veces se le llamó al evangelio el camino. Hay otro pasaje donde también se le llama el camino, del que me acuerdo ahora. El camino, dice, es el camino de Dios. Es el camino verdadero, es el camino correcto. El evangelio actualmente, hermanos, es el camino de Dios para la salvación. A Dios le place que sea por medio de la predicación de la cruz de Cristo que las personas se salven. Se predica el evangelio, para unos es, dice, locura. Ay, no, eso no, pero para otros es ¿qué? Poder de Dios. Para los que se salvan es poder de Dios. El mismo mensaje, dos reacciones. El de uno que lo oye y se humilla y viene a los pies de Cristo, y el de otro que se burla y se mofa del evangelio de la cruz. Mire lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está. Ahora, nosotros que antes estábamos descarriados, ¿verdad? Ya no estamos descarriados. ¿Por qué? Porque el pecado, ahora que estaba operando en nosotros, dice que lo llevó el Señor Jesucristo. En conclusión, el que no está en el evangelio está descarriado. Usamos esa palabra descarriado para cuando alguien anda muy mal, ¿verdad? Hay por ejemplo, un matrimonio que ya están grandes, ya tienen sus 60, 65 años, tienen dos hijos, uno de 25, uno de 30. Y el de 25 es un alcohólico, drogadicto, y el otro es bien moral, pero ninguno de los dos son cristianos. ¿Cuál es el descarriado ante los ojos de la sociedad? El drogadicto, alcohólico, ¿eh? A los ojos de Dios ambos están descarriados, porque no están en el evangelio. Ahora sí entendemos que el que es más moral, pues es bueno, ¿no? Y es un bien común para la sociedad, pero espiritualmente el que no está en el evangelio está descarriado. Va por el camino equivocado, va por un camino de perdición. En el quinto cargo, en el verso 12 ahí mismo, la acusación es de ser unos inútiles. Pero habla en este sentido, de no servir para un propósito X. Eso es lo que quiere decir acá. Se hicieron inútiles, se hicieron inútiles. Esta palabra inútiles en el original también se usaba para algo que se echaba a perder. Por ejemplo, cuando la ama de casa llegaba y iba a usar la leche para hacer queso o crema y veía que estaba rancia, utilizaba esta palabra. Se hizo inútil, ya no sirve. Otro aspecto también era para referirse a algo que no puede dar fruto. Veamos Juan 15:6. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La Biblia llama inútiles a todos los que no están en Cristo. ¿Por qué? Porque no sirven para cumplir los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos. Dios te puso en esta tierra con un propósito. Tú naciste con un propósito. Dios te formó en el vientre de tu madre con un propósito. Pero si no vienes a Cristo, la Biblia dice que eres inútil. No sirves más que para ser echado fuera y quemado. Y eso habla del infierno. Y esa es la acusación. Ese es uno de los cargos en contra de los que no están en Cristo. El sexto es que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, acuérdese que ya dijimos hace un rato que hay gente que sí puede hacer lo bueno y aparentemente decir uno, esta persona es justa. Pero Dios dice que aún esas acciones buenas moralmente delante de los hombres no cumplen los estándares delante de Dios y de su santidad. Es decir, pueden haber dos personas, una más moral que otra, pero delante de Dios ambas personas sin Cristo están igual de perdidos. Eso es lo que significa este pasaje. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Se imagina que dos impíos estuvieran hablando y uno que es más moral le dijera al que es más inmoral, no, pues tú te vas a ir al infierno, pero yo no. Yo soy más bueno que tú. Delante del Señor dice que no hay nadie que haga lo bueno. No hay ninguna acción humana que complazca al Señor en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que nosotros hagamos, dice la Biblia, sea de palabra, sea de hecho, sea todo ¿para qué? Para la gloria de Dios.
¿Usted cree que los impíos están buscando darle gloria a Dios cuando hacen algo bueno? No, lo hacen por moralidad, por compromiso social. Pero no es que diga, ay, voy a hacer lo correcto para la gloria de Dios. Entonces, por eso es que no es considerado bueno, hermanos, ante el Señor. Aquí vimos entonces 6 cargos que hablan del carácter. Ahora vamos a ver 4 cargos que hablan de la conversación, lo que estas personas hablan, cómo es su forma de hablar de estas personas. Y vamos a ver 4. Lea conmigo Romanos 3, del 13 al 14, por favor. Romanos 3, del 13 al 14 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, si las personas tienen un carácter, estos impíos tienen un carácter así, hermano, rebelde, malvado, ignorantes espiritualmente, descarriados, ¿dónde se refleja eso? A la hora que abren la boca. ¿Sí? Cuando abren la boca, ahí es cuando se refleja eso. Al hablar, mire lo que dice Proverbios 10, 31 y 32. Proverbios 10, 31 y 32. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Vamos a ver los 4 cargos que siguen. El séptimo es el que sigue ahora. Aunque son 4, pues estamos sumando a los 6 anteriores. Entonces, este es el séptimo cargo de los 13 que vamos a ver. La primera es una figura retórica que habla de que la persona está muerta espiritualmente, porque involucra la palabra sepulcro, ahí en el verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Y eso habla de que la gente está muerta espiritualmente, que por lo general estas personas hablan cosas inmundas, cosas mortecinas, que no hay nada de vida espiritual y de temor de Dios en lo que estas personas hablan. La figura es esta, porque es una expresión metafórica que uno la debe de entender metafóricamente, pero tiene una aplicación. Sepulcro abierto es su garganta. Cuando tú ves un sepulcro abierto, ¿qué es lo que tú estás viendo? Si ya obviamente la persona fue enterrada, pues estás viendo el cadáver, ¿no? Si se abría un sepulcro en aquel entonces, cuando no se usaba tantas cajas y todo eso, lo que se usa ahora, cuando se abrió un sepulcro se veía el muerto, ¿no? O si se exhuma un cuerpo y no fue enterrado propiamente en una caja, solamente fue sepultado así, ¿qué es lo que empieza a salir cuando se abre el sepulcro? Pues mal olor. Empiezas a ver una escena dantesca ahí de huesos, de tejido, de pudrición, a saber con qué escena tan horrible te vas a topar. Entonces, la figura es esta, que así como este sepulcro abierto muestra el cadáver putrefacto, así la boca abierta de un impío muestra el corazón putrefacto de la persona. ¿Sí? Es como si este tubo fuera el camino que guía desde el corazón y sale por la boca. Esa es la idea que se quiere elaborar acá. Y comienzan los cargos entonces. Este es el séptimo. Habla de personas, hermano, que por el hablar tú puedes saber que su corazón está mal, está dañado. El octavo. ¿Qué sale de una garganta así? Que expone un corazón así tan malvado, rebelde, inclinado al mal, descarriado, ignorante de Dios. Bueno, lo que sale, dice el verso 13, es engaño. Dice, con su lengua engañan. En el original se refiere a hablar de una forma tramposa, tratando de engatusar a alguien para hacerle daño. Habla en la connotación, se refiere a cómo el pescador pone el cebo en el anzuelo y el pez cree que el pescador lo está alimentando, pero realmente es una trampa. El pescador lo que quiere es que comerse al pez. Te doy comida para que tú seas mi comida. Y eso habla aquí de el impío, el que es tramposo, el engañador, el defraudador, el que no paga, el que se esconde, el que miente. Mire lo que dice Salmo 36:3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Entonces, por lo general, o sea, hay impíos más morales unos que otros, ¿no?
Pues, o sea, no vamos a generalizar, porque a lo mejor hay un impío, ateo que dice, no, yo siempre digo la verdad. Pero es una generalidad. El que no está en Cristo es adulador, es lisonjero, engaña con sus palabras a los demás, siempre tratando de sacar ventaja de las personas. La marca contraria o distintiva de un cristiano, contraria a esta, ¿cuál debería de ser, hermano? Hablar siempre la verdad. Entonces, si tenemos por ahí un cristiano que es un mitómano, o sea, un adicto a mentir, que ya no mienten ya compulsivamente de una forma automática, o sea, ya uno dice, hay un problema. Así que tenga cuidado con eso, hermano, porque la Biblia nos manda a nosotros los cristianos, dice, hablad cada uno de vosotros verdad con vuestros prójimos. Tenemos que aprender, no, es que hay mentiras que son piadosas, hay mentiras que son color de rosa. Sí, pero quizás practicar esas mentiras de una forma regular es lo que te lleva después a decir mentiras mayores, porque muchas veces para tapar una mentira pequeña tienes que decir una mentira más grande. En cosas tan sencillas como voy a ir a su casa hoy, hermano, a tal hora, cumpla. Voy a hacer esto en la iglesia, cumpla. Llegas a hacer tus impuestos con el contador y te dice, aquí le arreglo para que no le cobren. No, pero es que le van a cobrar mucho, pero es lo justo. Yo soy hijo de Dios. Que le vamos a dar las estampillas y el wig y el no sé qué, pero si gana tanto, no, a mentir. No mienta. En nada, hermano, no mienta en nada. En todo sea de frente y verdadero. Porque esa es una característica de un hijo de Dios. Podemos ser puestos en una posición difícil y tenemos que siempre decir la verdad. El noveno cargo, hermanos, es una naturaleza tóxica en las palabras del impío, en donde dice en el verso 13, veneno de áspid hay debajo de sus labios. El áspid era una serpiente muy astuta, muy sigilosa, que tiene los colmillos, son colmillos retráctiles, y cuando lanza el ataque, los colmillos salen disparados y entonces hace una presión en un saco de veneno que está instalado en la parte interna de la cavidad y inyecta el veneno. Habla como de trampa, habla de hipocresía. Jesús asoció mucho a los fariseos, que eran muy hipócritas, con víboras, con serpientes. La hipocresía es condenable y está en la vida del impío, es como por naturaleza ser hipócrita. No deberíamos los cristianos de ser hipócritas, ¿no? Deberíamos ser sinceros siempre. Pero lamentablemente hay trigo en las iglesias, también hay cizaña. Hay ovejas y también hay cabras. Hay vírgenes sabias y también hay vírgenes imprudentes. Hay de todo. A veces vemos que alguien en la iglesia nos decepciona y decimos, la iglesia me decepcionó. No fue la iglesia, fue alguien. A veces estamos atentos a lo que la iglesia me falla y no estamos atentos en lo que yo le fallo a Dios. Yo he oído muchas esas quejas de gente que no está bien espiritualmente. O sea, su vida es un desastre espiritual. Ay, pero la iglesia me hizo esto. Por favor, si Dios te exigiera más de lo que tú le haces a Él, de lo infiel que eres, que nunca oras, que nunca lees la Biblia, que te congregas cuando quieres, ¿no te daría vergüenza poner queja de la iglesia? Hermanos, el evangelio no es fácil. El evangelio es un camino difícil. Pero ¿sabe qué camino es más difícil? Un camino sin Cristo. Ese es el camino más difícil. El evangelio no es un lecho de rosas, pero ¿qué ha prometido el Señor? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía a toda verdad, toda justicia, nos redarguye, nos enseña. Está con nosotros. El décimo, hermanos. El décimo cargo dice que están llenos de maldición y de amargura. Verso 14, Romanos 13, 14. La palabra para maldición es la palabra griega ara y se refiere a expresiones públicas para difamar a alguien. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermano, cuando nosotros nos ponemos a hablar de más. Nos ponemos a decir cosas que no nos competen, que no nos constan. Y a meter, yo le doy un consejo, cuando usted tenga un problema, yo siempre lo he dicho, cuando hay un problema entre A y B, A no vaya a contárselo a C. A vaya a hablar con B y arreglen su problema. Porque si A va y se lo cuenta a C, C ahora ya se enoja con B.
Y luego vaya y le cuenta a C su versión. Ahora C está confundido, ya no sabe quién creerle. Cuando la Biblia dice claramente que si tú tienes un problema con tu hermano, vayas y hables con él, estando a solas, y se reconcilien. Claro, esto es para cristianos. Es la verdad, hermanos. Porque a los cristianos debería de motivarnos más el amor a Dios para perdonar a los demás que el amor a nuestro orgullo propio para no perdonar. ¿A quién amas más? La palabra griega para amargura es picria. Habla de ser hostil. Habla de tener siempre una palabra negativa para contraatacar. La amargura, hermanos, es destructiva, destruye las familias, destruye todo. Y quites esas filosofías mundanas de, es que yo no tengo pelos en la lengua. Eso déjeselo a los mundanos. La Biblia dice que el cristiano debe de sazonar sus palabras con sal. ¿Qué es eso? Sabiduría de Dios, temor de Dios. La Biblia dice que el cristiano debe de hablar poco, porque en el mucho hablar hay pecado. La Biblia dice que las palabras del sabio son como medicina, mas las palabras del impío como golpes de espada. ¿Eres impío o eres hijo de Dios? Porque aquí estamos describiendo a impíos, pero un cristiano no está exento de pecar, porque todavía estamos aquí. Pero debemos trabajar, hermanos, arduamente en nosotros. Debemos trabajar. Y es típico la persona que es amargada y problemática y que nunca mide sus palabras y nunca tiene amigos por su forma de ser y su típica filosofía mundana. Más vale solo que mal acompañado. Claro, estás solo porque nadie te soporta, pero no porque tú estés bien, no porque tú estés en lo correcto. Ay, más vale solo que mal acompañado. Yo no tengo pelos en la lengua. Sigue con esa filosofía. Ni tus hijos te van a querer cuando crezcan, ni el perro te va a querer. Esto es para cristianos, ¿eh? Este mensaje es para cristianos. Si usted dice, no, esta palabra me molesta, es que usted es un rebelde. Un rebelde, y no se está rebelando contra mí, se está rebelando contra la palabra. Por eso dice el pastor Sugel Michelén que lo bueno de predicar temas expositivos, series verso a verso, es que la gente no está diciendo, esto lo hizo por mí, no, porque es lo que sigue. Es el pasaje que nos toca hoy. Y de eso habla. El noveno, hermanos. Ya vimos entonces 4 cargos aquí de la forma de hablar de los impíos. Ahora veamos 3 cargos más, los últimos, llevamos 10 hasta ahora, de la conducta de los acusados. ¿Cuál es la conducta de los acusados? Lea conmigo Romanos 3, 15 al 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Aquí están los últimos 3 cargos del impío, y están en su conducta. El 11º cargo habla de una tendencia homicida. Dice aquí la Biblia, hermanos, que el impío, el que no está en Cristo, tiene una tendencia homicida. Es grave esta acusación. La frase dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Hermanos, no sé usted si ha visto las noticias. Yo estoy asustado, hermanos. Lo que está pasando en el mundo es terrible. Yo no soy sensacionalista en estos aspectos, que tembló, que un incendio, que yo estoy hablando de violencia, que yo estoy hablando de hombres matando hombres, el hombre matando al hombre. Wow, terrible, hermano. La gente no se tienta el alma. Tú dices, ¿cómo un ser humano le pudo hacer eso a otro ser humano? ¿Vieron este tipo que mató a esta niña? Tiene niñas también, pero en ese momento se le cauterizó la conciencia. Porque dice que el impío tiene una tendencia homicida. Tiene una tendencia homicida. Es una acusación y un cargo, hermanos, bien fuerte. Un médico, hermanos, que sabe de los niveles de tasas de mortandad, dijo que hoy día es más fácil que sea asesinada una persona que nació en la década de los 80. No me gustó esta estadística porque yo nací en el 80, pero dice este médico que hoy día es más fácil que sea asesinada una persona que nació en la década de los 80 que un soldado americano que combatió en la Segunda Guerra Mundial. O sea, las posibilidades de muerte
son más elevadas hoy para esta comunidad de gente que nació en los 80 que para un soldado que fue a la Segunda Guerra Mundial. Ir ahí corrías menos riesgo que hoy. Así está, hermano, de elevado, hermano, la tasa de mortandad, los asesinatos, hermano, las violaciones, los secuestros, los niños desaparecidos, donde el hombre llega, hermano, a un extremo de violar, comerse los restos de las personas, canibalismo, necrofilia, sexo con los cuerpos muertos, cosas que dan hasta vergüenza decirlas en público. Pero así está de elevado el nivel, hermano, de maldad en el impío. Entonces yo estoy exento de matar. No, la Biblia dice que si tú te enojas con tu hermano y odias a tu hermano, es como si lo mataras. Y no descartemos que si te enojas a un extremo, pienses hasta en matarlo. Sí, no se ría, es en serio. Sí, porque es que el odio, la amargura, la maldad puede llegar a un extremo terrible, hermano. Porque dice que esa es una tendencia del impío, pero ningún cristiano está exento, hermano, de dejarse llevar por una tendencia a un pecado. Algunos impíos dirán, yo no he matado a nadie, pero hay una tendencia, hay una semilla, hay un potencial. El hecho de que usted no haya matado a nadie o que un impío no haya matado a nadie no significa que no hay un potencial ahí. El 12º cargo, hermanos, una tendencia destructiva. Está representada por la expresión quebranto y desventura hay en sus caminos, en el verso 16. Habla de que el hombre, la expresión literal es de que el hombre tiene una tendencia a romper todo lo que agarra. El hombre impío rompe el matrimonio, destruye el corazón de su esposa, destruye el corazón de su esposo, traiciona, es infiel, abandona a sus hijos, rompe, destroza todo. Y podría ser aplicado también literalmente, ¿no? A aquellos que matan de una forma sádica. Es una acusación muy delicada. 13º cargo es en el verso 17, dice que no tienen paz, no conocieron camino de paz. No se refiere a paz interior, ¿no? La cual alguna persona muy malvada, yo he escuchado a gente que le dicen, ¿y estás tranquilo que mataste a tu papá? Sí. Si me sueltan lo vuelvo a matar. No se refiere a ese tipo de paz interior que puede ser una paz malsana, basada por una conciencia cauterizada. Se refiere a que es gente que nunca tiene paz, es gente inestable, siempre anda de arriba abajo, destruye acá, destruye allá. Todo donde esa persona llegue, su presencia no son buenas noticias. Tiene una tendencia destructiva, tóxica en su forma de hablar, en su forma de ser, en su forma de pensar, en sus acciones. Terrible, terrible, hermanos. Les deseo en el nombre del Señor que ustedes no tengan matrimonios tóxicos, porque eso es horrible, de acuerdo a esta descripción. Vivir con alguien así, hermano, tóxico, enfermo. Y terminamos, hermanos, para descanso de sus almas. Leemos el verso 18 al 20, Mateo 3, 18 al 20. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí narra dos cosas. En el verso 18 habla del motivo. ¿Por qué un hombre impío es así? Dice que es porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ningún temor de Dios. Cuando hace algo no piensa, ¿agradará esto a Dios? ¿Qué pensará Dios de esto? ¿Cómo va a tomar Dios esto? Entonces, como no hay ningún temor de Dios, tienen todo este obrar. Ese es el motivo detrás de todas estas acciones, detrás de todos estos 13 cargos, ese es el motivo. Y el veredicto final es que todos están perdidos, porque aunque todo mundo tiene la ley, tanto el judío escrita como el pagano en la ley de la conciencia, nadie la puede guardar perfectamente y además la justificación no es por guardarla. Dice claramente el verso 20, toda esta tesis de que la salvación no está en la ley, la vamos a seguir desarrollando todo en Romanos, yo no voy a abundar aquí porque ese tema es largo,
pero en cada tema vamos a ver un pedacito y un argumento de por qué. Vimos en un tema pasado que los judíos no eran salvos y Pablo se lo demostró porque Dios nunca había tomado los 3 aspectos que ellos tomaban para ser salvos, que era su herencia judía, su conocimiento de la ley y su circuncisión. Y Pablo dijo, no, eso nunca ha sido lo que realmente justifica a una persona delante de Dios. Abraham fue justificado por fe. Cuando lleguemos al capítulo 4 y 5 vamos a hablar de Abraham, de David, y todo eso se va a ir aclarando mejor. Pero el veredicto final es este: todo mundo que no está en Cristo está condenado a la perdición eterna. Yo estoy en Cristo, pastor, gloria a Dios. Bueno, demuéstralo. Por sus frutos los conoceré. No, pero es que yo hice una oración. Yo dije sí, por sus frutos los conoceréis. Oramos.